Perfecto. Bueno, como recordarán, la primera parte de la charla lo que habíamos dado era hablar principalmente las definiciones de lo que fue, digamos, la historia, de cómo llegamos a... ¿Qué? ¿Qué habíamos dicho en la primera parte de la charla? ¿Cuál es el objetivo de la investigación clínica? ¿Qué recuerdan? Ay, no se acuerdan nada. Tengo que dar todo de vuelta. ¿Alguien que diga algo? Bueno, como ustedes recordarán, veo que no mucho, era el objetivo de tener un prospecto. O sea, el objetivo de la investigación clínica es llegar a tener un prospecto en la farmacia para poder venderlo. Bien, ese es el objetivo de... Está bien, vale, no pasa nada. Ese es el objetivo de la investigación. Pero bueno, lo que vamos a hablar un poquito ahora es cuáles son los estudios que a nosotros nos interesan para poder llegar a esto, y vamos a hacer un pequeño análisis de 3, 4 palabritas de un estudio y a dónde lleva esto. En cuanto a las definiciones de estudios epidemiológicos, como dice este cuadro que está aquí, tenemos los estudios explicativos o inductivos y los estudios descriptivos o deductivos. Nosotros vamos a poner el ojo en los estudios explicativos experimentales, que son aquellos que nos llevan a lo que son los trials, o sea, los ensayos clínicos. ¿Cuál es el objetivo del ensayo clínico? Muy sencillo. Su objetivo, como dice esta diapo que tenemos acá, es un experimento cuidadosamente y éticamente diseñado con el fin de dar respuestas a preguntas que tienen que ver con la utilidad de un procedimiento diagnóstico, terapéutico y o profiláctico en el ser humano. Palabras importantes acá: ético. O sea, siempre no tenemos que perder de vista que estamos frente a un ser humano que siente, que vive, que le pasan cosas, que tiene una familia, que tiene una historia, y eso es importante. No nos tenemos que olvidar que son personas, no son números, aunque después lo veamos plasmados como tal. Toda investigación médica en la cual se aprueba algún tipo de estrategia diagnóstico-terapéutica, también un punto importante, no todo estudio clínico es terapéutico, como dice la palabra, también lo utilizamos como métodos diagnósticos, y acá vamos a utilizar algunas palabras que a veces leemos en los trials, en las definiciones, y capaz lo saben, pero está bueno refrescar. ¿Qué significa controlado? Es un tratamiento comparado con alguna estrategia o placebo. Es lo contrario a serie de casos, donde directamente vemos una aplicabilidad de algo random. Ejemplo, ahora como estuvo muy en boga, que ya estuvimos haciendo las comparaciones con las vacunas, en su momento los estudios de vacunas estuvieron hechos contra placebo, porque no había una vacuna aprobada. Bueno, hoy todas las vacunas que se empiezan a hacer, en este momento todos los trials son controlados, o sea, son comparados con una vacuna ya aprobada. Randomizado o aleatorizado, randomizado es random en inglés, aleatorizado en castellano, son tratamientos aplicados que se adjudican al azar. Permite que los subgrupos sean similares y comparables. Ahora después vamos a ver, cuando veamos el análisis de un estudio, a dónde lleva esto. No significa que en el site que nosotros estemos, por ejemplo, cuando hacemos un estudio acá en el sanatorio, no es que tenemos 10 pacientes y 5 tienen placebo y 5 tienen droga activa. No, es 1 a 1 a nivel mundial. Algunas ramas no siempre son 1 a 1 como es aplicable, sino que a veces son un placebo, un activo, pero en el resultado final nos da un estudio en su grupo similar y comparado. Sesgos son aspectos metodológicos que restan valores, ya lo vamos a ver, y el punto final, el endpoint, o sea, el punto de interés que busca el estudio, es el evento seleccionado para establecer si existe diferencia entre los tratamientos. Por ejemplo, puede ser único, mortalidad, o combinado, muerte, infarto y, por ejemplo, necesidad de revascularización. Si ustedes recuerdan la charla anterior, nosotros habíamos visto en las diferentes escalas, el fase 1, el fase 2A, 2B, el 3A, 3B. Bueno, generalmente los puntos que a nosotros nos interesan, que más o menos tenemos la aplicabilidad clínica, son los endpoints duros, o sea, los endpoints que uno puede visibilizar bien, o sea, la muerte, la morbilidad del paciente, un infarto, un stroke, o sea, una ACV, o en estos casos, cuando son a veces estudios de repercusión, la revascularización. Un poquito más de definiciones. Un ensayo terapéutico es la interpretación de las medidas utilizadas para evaluar el efecto del tratamiento, pero también se puede utilizar metaanálisis como diagnóstico y pronóstico o estudios de no inferioridad. Esto que yo voy a leer ahora lo leo todos los años y yo también me lo olvido, y son definiciones. Después vamos a ver lo interesante y cómo lo aplicamos, pero no está mal volver siempre a leerlas. Bueno, riesgo relativo. Es el riesgo de padecer eventos en cada grupo. ¿Se acuerdan que dijimos que había grupos comparables? Y siempre el grupo placebo tiene un valor igual a 1. ¿Y cómo se saca esta cuenta del riesgo relativo?
el porcentaje de eventos en el grupo de tratamiento dividido el porcentaje de eventos en el grupo placebo. ¿Bien? La reducción del riesgo relativo es una reducción porcentual del riesgo observado con un tratamiento respecto al grupo control. Entonces se saca el porcentaje del placebo menos el porcentaje del tratamiento dividido el porcentaje de placebo por 100. Si ustedes usan una cuenta rápida, cancelamos los placebos y nos queda porcentaje de tratamiento dividido 100. Y eso nos da la reducción de riesgo relativo. Reducción de riesgo absoluto. Expresa la diferencia, cada porcentaje. Expresa la diferencia absoluta cada 100 tratados en la incidencia de eventos. La reducción de riesgo relativo es el porcentaje de eventos en el tratamiento, no es dividido, sino menos el porcentaje de eventos en el grupo placebo. Y la reducción de riesgo absoluto expresa la diferencia absoluta en lo que estamos midiendo. ¿Bien? Eso es la diferencia entre relativo y absoluto. El odds ratio, o la chance relativa. Bueno, antes los estudios clínicos estábamos pensando en la P, que era una medida que ahora vamos a hacerle la definición, y hoy más que nada estamos más abocados al odds ratio, que es el objetivo de los estudios clínicos. Expresa el mismo concepto, el riesgo relativo, pero relaciona chances y no riesgos. Expresa un cociente, es una división entre los pacientes con o sin evento dentro de un mismo tratamiento. O sea, compara, por ejemplo, el grupo tratamiento, pero que haya tenido endpoints y que no haya tenido endpoints. Y ahí los va comparando. Y el número necesario a tratar es el número necesario de pacientes a tratar para evitar un evento y se relaciona con la reducción de riesgo absoluto. Y se saca 1 dividido la reducción de riesgo absoluto y eso multiplicado por 100. Si uno ve la cuenta abajo, cuando ahora vamos a ver el análisis que saca de un estudio, se llega a la conclusión que se necesitan tratar casi 23 pacientes para evitar un evento. Bueno, y el nivel de P, que era un nivel estadístico que generalmente se empieza a no utilizar, se hablaba, y ya no se habla tanto, que era significativo cuando la P era menor a 0.05. Es una convención, se utilizaba ese valor de corte, y eso hablaba que alcanzaba un 95% de seguridad. Quiere decir que la reducción observada no fue azarosa, no fue una cuestión de algo que se dio, sino más, o que existe menos del 5% de probabilidad que esta reducción no hubiera ocurrido. Anteriormente también se utilizaba que para hablar de estudios que tengan un efecto de un impacto definitivo, o sea, no de inferioridad, sino de superioridad, la P tenía que ser menor a 0.0. Generalmente esto se da en estudios multicéntricos de grandes dimensiones en varios centros, en varios países del mundo, para demostrar que la posibilidad de que el resultado sea al azar en menos de 1%, buscando muchos pacientes. Y otra cosa que buscan en este caso es que no sean solo pocos, pocos pacientes, sino que también sean varios tipos de razas. Y el odds ratio, lo que estaba acá, que estábamos viendo antes, la reducción que estábamos buscando, es significativo si no cruza el 1. El 1, ¿se acuerdan que era el placebo que habíamos dicho? Bueno, cuando ese no cruza el 1, habla de una disminución significativa o un aumento significativo. Si no cruza el 1, la disminución es significativa. O sea, por ejemplo, 0.8. Ahora les podemos ver lo que es el intervalo de confianza. O aumento. Y es no significativo si cruza el 1. No es tan complejo, es eso. Bueno, acá vamos a hablar, primero esto es un estudio viejo, pero es para que nos permita un análisis y después vamos a pasar a un estudio un poquito más actualizado. Este fue un estudio que evaluó genfibrosil en prevención secundaria. Las preguntas que nos vamos a hacer, yo se las había hecho en la diapo previa, mejor dicho en la clase previa, pero vamos a repasarlas brevemente. Si es un estudio positivo o negativo, bueno, es un estudio positivo ya que demostró 22% de la reducción de riesgo relativo en el endpoint primario y 24% en el endpoint secundario. Y los antecedentes que marcaba este estudio, se sabía ya previamente que bajar el DL era beneficioso en prevención secundaria, pero había pocos datos en el HDL. En cuanto a sus materiales y métodos, primero evaluar estudio grande o pequeño, y si era positivo, bueno, ya respondimos a esa pregunta, y fue representativo con resultados trasladables a la práctica, ya que tenemos muchos pacientes, contrario a una definición fisiopatológica, que no requiere gran número, ya que pretende explicar un problema y no cambiar conductas. Esto lo que nos quiere decir es que uno es un estudio que va a intervenir. No queremos cambiar una explicación fisiopatológica, queremos cambiar algo en la evolución, por ejemplo, de un laboratorio del paciente. Randomizado, doble ciego y controlado. O sea, fue aleatorizado, ni el investigador ni la persona sabía que estaba recibiendo, y controlado contra placebo. Grandes dimensiones, más de 2.500 pacientes, y bien pragmático. ¿Selección de pacientes importantes? Sí. ¿Se trata de pacientes de todos los días? Sí.
Buscaba hombres en prevención secundaria con HDL menor a 40 y LDL, ahí está mal el signo, mayor a 140. O sea, es algo que en el consultorio vemos todos los días. ¿Y cuál es el objetivo? Evaluar si el tratamiento es factible en nuestro medio. La muestra está en relación directa con la prevalencia del evento e indirecta con la reducción esperada, o sea, que cuando más tengamos relación de esta aparición, más tenemos posibilidad de tratarla. Y los endpoints que se buscaban, como dije, eran endpoints duros, por eso es un estudio fase 3, combinado de infarto no fatal y muerte coronaria, y el segundo, infarto no fatal, muerte coronaria o ACV. O sea, son dos endpoints combinados, nada más que el primario, que era el que más peso tenía, era infarto y muerte por causa cardiovascular, y el segundo se le agrega el ACV. Entonces, si uno compara, en cuanto a los resultados, acá lo que nos está diciendo que los resultados sobre el perfil lipídico aumenta 6% el HDL y disminuyó 31% los triglicéridos sin modificar el LDL. Eso es lo que mostró la conclusión del estudio. Y luego se informan los eventos. Ahí estamos viendo que el gemfibrosil tuvo 1.264 pacientes incluidos y el grupo placebo 1.267. Hubo 219 eventos, o sea, quiere decir que del grupo gemfibrosil de 1.264, el 17.3% presentó eventos, y del otro lado, el grupo placebo, 275, o sea, 21.7. Hay una diferencia. La reducción absoluta, que era esa diferencia, si ustedes las restan, de 21.7 menos 17.3 es 4.4. Esa es la reducción absoluta. Y la reducción relativa, 22%. Ahora vamos a ver eso en una tablita más clara. Con un intervalo de confianza de 95%. Bien amplio, 7 a 35. Con un nivel de P significativo, 0.006. ¿Dudas, preguntas? ¿Entienden cómo lo leí? Uy, se aburrieron todos. Sí, sí. Gracias, Bel. Bueno, entonces yo les decía, reducción de riesgo relativo, 22%. La reducción del evento fue del 22%, pero el número observado de la cifra real puede estar entre el 7 y el 35. Eso significa el intervalo. Reducción absoluta, 4.4. Quiere decir, cada 100 pacientes tratados, 4.4 pacientes menos tendrán evento en el grupo gemfibrosil, aunque la cifra puede variar entre 1.3 a 7.5. Vuelvo a la diapo anterior. Recuerden, era 21,7 menos 17.3, 4.4. Quiere decir que en el grupo gemfibrosil, cada 100, 4.4 menos tendrán eventos. Riesgo relativo. Quiere decir que el riesgo relativo del grupo gemfibrosil es de 0,78 si el grupo control fuera 1, que el grupo control 1 significa placebo. Es decir, una reducción de 0,22, o sea, 22%. Truco, trampita. Si yo tengo que el riesgo relativo es 0,78, a 100 le saco 78 y me queda 22. Esa es la reducción de riesgo relativo, 22%. Es la forma para sacarla rápidamente. Y el número necesario a tratar, que era 23, quiere decir que para evitar un evento, entre 22 o 23 pacientes tienen que ser tratados. Y ahí sacan la cuenta, 100 dividido 4.4 me da 23. Así le sacan el número necesario a tratar. Bueno, esto no lo voy a leer, quiero pasar a otro punto. Bueno, eso le mostré un estudio viejo. Vamos a hablar de algo un poquito más actual. Este estudio es un estudio que ustedes ya hoy conocen, utilizan la droga, que fue el primer estudio que se ha utilizado en fase 3 a gran escala, que fue el estudio Paradigm. ¿Bien? Fue un estudio, perdón, Paradigm. Fue un estudio grande, el año 2014, y voy a pasar a leerles el trailer. Chicos, ¿alguien escucha o se me corta a mí? No, no estoy hablando. Ah, perfecto. Ahí ven. A ver, esperen un segundo. Vamos a dar vuelta. Sí, no está compartida. No, porque estoy acá buscando el Paragon subrayado. ¿Ahí ven? Sí. Perfecto. Bueno, formato ya conocido por ustedes. Yo igual sé que están haciendo análisis de trials, pero bueno, me parece importante repasar y a dónde lleva todo esto. Bueno, primera diapo, siempre la presentación, el título. Y bueno, uno siempre tiene que leer, está bueno leer esta primera hoja,
yo recomiendo que no para entender un estudio. Yo pasaría siempre directamente a este análisis. Siempre la primera parte nos habla de los pacientes y los antecedentes que llevan al desarrollo de este estudio. Entonces, lo primero que tenemos que ver que son los criterios de elegibilidad que después vamos a ver bien, fueron pacientes que al screen, o sea, la selección, buscaron pacientes mayores de 50 años con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca con clase funcional según New York de 2 a 4 y una flexión de sección de 45 o más, en los últimos 6 meses. Un péptido natriurético elevado, con diferentes cutafos y con diferentes cortes, que haya tenido una internación reciente de insuficiencia cardíaca y presencia de fibrilación auricular. Evidencia de enfermedad estructural y terapia diurética. Las conclusiones, bueno, nos está hablando después. ¿Qué les parece la muestra? ¿Les parece una muestra accesible? ¿Les parece un paciente que uno ve todos los días? ¿Qué les parece? Bien, ¿y con qué frecuencia nosotros, si uno ve pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos estos tipos de pacientes? Si uno tiene que hacer, digamos, la comparativa, digamos. Vemos más con fracción disminuida, pero vemos pacientes con fracción conservada. Bien, es una buena observación, porque ustedes están más que nada en coronaria, entonces el paciente que ustedes ven que se interna por insuficiencia cardíaca generalmente son más tirando a función reducida, porque se descompensan más, pero eso no quiere decir que los pacientes con función preservada no puedan presentar. Entonces, lo que lleva a esto, que ya hubo antes estudios con insuficiencia cardíaca, que no habían demostrado disminución de mortalidad, sino que daban lo mismo, por ejemplo, como fue el estudio Valgef, o fueron estudios con beta bloqueantes que no mostraron inferioridad, pero no mostraban superioridad. Bueno, entonces ese es el primer objetivo. Y no olviden que estos pacientes, vienen de otro estudio previo que era el Paradigm, que fue un estudio que fue con función reducida, un estudio que sí mostró un montón de puntos que en este momento este estudio trató de ver. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo es la muestra que uno quiere perseguir. Bueno, durante el periodo de screening, hay lo que significa el Signing Blind Run Period, que es que todos los pacientes hicieron un periodo de running, o sea, todos recibieron droga que iba a ser perteneciente después al grupo control, no al grupo placebo. ¿Por qué? Porque no sería ético a estos pacientes darle placebo, porque ya teníamos drogas que estaban demostradas. Durante este periodo de running, todos los pacientes recibieron valsartán, primero a mitad de dosis, para después recibir sacubitril valsartán a mitad de dosis. ¿Por qué se imaginan que uno puede hacer esto en un estudio clínico? ¿Qué queremos ver acá? Bien, pero el switch lo hicimos. Le dimos primero mitad de dosis de valsartán y después mitad de dosis de sacubitril valsartán. Como dice ahí, lo que se quiere ver son los efectos adversos ese. Está bien lo que vos estás diciendo. Queremos ver que si el paciente recibe valsartán o recibe entresto, en este caso, no presente efectos adversos típicos. O sea, no presenta angioedema, no presenta hipertensión, no presenta hipercalemia, no presenta insuficiencia renal. Eso es lo que uno quiere ver en los periodos de running, para no exponer los pacientes a las altas dosis. ¿Por qué? Porque recuerden que no es contra placebo. Entonces, alguna de las dos ramas va a recibir tratamiento activo. Y si, por ejemplo, presenta angioedema, listo, no puede recibir ni valsartán ni sacubitril valsartán. ¿Se entiende? Ese es el objetivo del running. Entonces, como dice, los pacientes que no tuvieran efectos indeseados en ninguna de las dos ramas y los valores de laboratorio estuvieron bien, se empezaron a randomizar uno a uno para recibir el doble ciego. ¿Bien? Las dosis que se buscaron en este caso fueron dosis de sacubitril valsartán de 97 miligramos y 103 respectivamente, o valsartán de 160. Los pacientes se valoraron entre 4 a 16 semanas. Bueno, ¿cuáles fueron los outcomes? O sea, ¿cuáles fueron los objetivos que perseguimos de este estudio? Buscaba, como episodio principal o recurrente de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte por causa cardiovascular. El endpoint secundario, que esto es muy importante, es muy actualizado en los estudios que estamos viendo y haciendo hoy por hoy, eran los cambios en el baseline a 8 meses
en lo que son los cuestionarios de calidad de vida, que uno de ellos es, por ejemplo, el Kansas City, que va un score del 0 a 100 y saca un montón de porcentajes. No es una cuestión lineal, no es que porque el que tiene 0 está peor que el que tiene 100. No, va sacando un montón de variables. Los cambios en la clase funcional, la primera ocurrencia o el empeoramiento de la función renal, que se definía como, digamos, el descenso mayor o igual al 50%, y si el paciente entraba en diálisis, y muerte por cualquier causa o primera aparición de cualquiera de estos eventos. Cualquiera de estos puntos de interés, salvo el KCCQ, que es el Kansas, y la clase funcional, estaban blindados y adjudicados por un criterio de especificidad. Ahora eso se lo explico. La hipotensión, la disfunción renal, la hipercalemia y el angioedema estaban preespecificados como eventos de interés. Esto es porque hay comités independientes de los endpoints que los van analizando y los van adjudicando. Quiere decir que si vos le llevas a un paciente, es decir, el paciente de 3 presentó angioedema, bueno, el comité independiente de eventos te va a llamar y te va a presentar toda la documentación y te va a decir si el evento está bien o mal adjudicado. Quiere decir si está no relacionado con algo. ¿Se entiende eso? O sea, fíjense la cantidad de variables, la cantidad de puntos que uno evalúa. ¿Bien? Entonces, lo que uno empieza a ver cuando empieza a analizar las características es esto que yo le decía acá. Fíjense, los grupos, así, a grandes rasgos, si ustedes miran ese número, 2.400 contra 2.389, ¿qué le parece? ¿Una población similar, pareja o no? Sí, Sí, yo creo que sí. casi iguales. Casi igual, perfecto. Quiere decir que la randomización funcionó bastante bien. Fíjense que tuvo un promedio de edad de 72 años, que más del 50% son mujeres, el casi 82% tenía raza blanca, la raza predominante acá en este punto es de Europa Central, un promedio de sistólica de 130, la frecuencia carenga 70, la creati estaba bien. El primer punto que nos tenemos que dejar acá en claro que es que la población es representativa. ¿Por qué es representativa? Porque generalmente la insuficiencia cardíaca diastólica se da más en mujeres mayores de 65 años. O sea que la población está bien representada, sí, doctores. Es muy raro que en un estudio que estén bien incluidos los pacientes la muestra no sea representativa. Ya si ustedes agarran un estudio y ven que no es representativa la muestra, abran los ojos. Es como si yo les digo que hagan un estudio de cardiopatía isquémica menores de 50 años y en la mayor sean mujeres. No, bueno, algo no está bien en eso. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, ¿dónde vamos a empezar a poner el ojo? Bueno, la causa de la insuficiencia cardíaca, más del 35% era la causa isquémica, el promedio de la función ventricular era 57, recuerdan que eran igual o mayor a 45. Como en todo estudio de insuficiencia cardíaca, el 77% era clase funcional 2, el 95% eran hipertensos, 43% de diabéticos, y un dato importante, 32% de fibrilación auricular. Es muy común que los pacientes con falla diastólica hagan FA. Y otro punto donde vamos a ir ahora es en la terapia. Y acá es un punto importante. Fíjense, diuréticos, 95%. Inhibidores, o sea, los YECA o los ARAS2, 86%. Antagonistas de los receptores mineralocorticoides, 25%, 24% perdón, en sacubitril/valsartán y 27% en el valsartán. Y 80% de beta-bloqueante. ¿Qué opinión les merece R3 y R4? Pregunto por una cuestión de evidencia clínica, ese porcentaje de receptores mineralocorticoides. Bajo. ¿Cómo? Bajo. ¿Por qué, Belú? Y comparado con los diuréticos, con los beta bloqueantes. ¿Y por qué a un paciente con falla diastólica le darías inhibidores del receptor mineralocorticoide? Pregunta abierta, no estoy preguntando a Belú solamente. ¿Hubo algún estudio clínico que demostró disminución de mortalidad o de internación o beneficio de utilización de eplerenona o espironolactona en pacientes con función hoy moderadamente, o sea, función intermedia, vieja definición o función preservada? No. No. No, doctora, muy bien. El estudio TopCat fue un estudio fallido,
Pero recuerden que el estudio TOPCA tuvo un error de diseño, que los pacientes estaban mal incluidos. Bueno, esto es un sesgo estadístico. Si ustedes los ven, que tengamos el 25% de estos pacientes con estos receptores, hablan de que todavía hay así como una tendencia, que los pacientes están entre un 40 y 45% de función ventricular, los receptores se utilizan. ¿Está mal? No, no está mal. Es una explicación fisiopatológica, pero no pragmática. Y también tiene una aplicabilidad en los pacientes. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha hacen más estos pacientes? Más derecha. Bien. Estos pacientes hablan más de congestión y no es tanto por sobrecarga. Son pacientes que generalmente uno utiliza los inhibidores antialdosterónicos para eliminar la insuficiencia cardíaca derecha. Donde a mí me parece, que a mí me llamó mucho la atención de este estudio, es que tengamos 95% con agente diurético y no tengamos más alto el uso de los beta blockers. O sea, que un beta blocker esté en un 80% me parece un número bajito. Muy bien la indicación de utilizar por arriba del 85% los IECA o los ARA. Bueno, esto no lo voy a leer, me quiero ir a los resultados, pero lo vamos a leer desde la tabla, los resultados. Así le hacemos un poquito más de show a esto. Bueno, el outcomes. Eventos primarios 894, perdón, para el sacubitril valsartán y 1009 para la rama valsartán. En 557 pacientes. La P le da de 0.06. ¿Qué opinan de esa P? ¿Es significativa? ¿Habla de reducción o no? Tenía que ser 0,05, claro. Bien, ¿y qué reducción de riesgo relativo tuvo con un odds ratio de 0.87? Muy bien, 13%. Muy bien, doctor. O sea que ya mirando ahí, alguna alarma se me prende, ¿no? O sea, quiere decir que muy bien no me está dando. Y si vamos a los puntos de seguridad, que ahora vamos a verlo en la tabla, los pacientes con sacubitril valsartán tenían más tendencia, eran más propensos a tener hipotensión, pero tenían menos probabilidad de incrementar la creatinina y el potasio que aquellos que estaban en el grupo valsartán. Yo acá voy a hacer una salvedad. ¿Quién lleva adelante estos estudios? Laboratorios en muchos casos. Bien, en este caso era Novartis. O sea que yo por eso directamente no les leí la primera página y estamos haciendo un análisis, porque como decía Fabián Díez en algún momento cuando era jefe de la unidad coronitaria, no nos comamos la mague. O sea, leamos el estudio y hagamos un análisis. La medicina basada en la evidencia no es medicina basada en la experiencia. Y después nosotros vamos a hacer nuestro propio análisis clínico con las drogas y vamos a utilizarlas o no utilizarlas y cada uno después con su sello hace lo que quiere. Lo importante es tener un análisis crítico. No, no quiere decir que si yo hoy opino esto, digan, Franco, estamos todos de acuerdo. No, Franco, mira, esto no estamos de acuerdo, no pensamos así. Y esa es la idea, estimular la crítica, estimular el pensamiento crítico. Esa es la idea de esto. Que no nos quedemos con lo que nos dicen las conclusiones, sino directamente no leeríamos el trailer. Bueno, esto lo vamos a volver a después. Entonces, fíjense, los endpoints, o sea, los puntos de interés. Si uno va al endpoint combinado, o sea, combinamos a todos los endpoints, todos los pacientes que presentaron hospitalización y muerte por causa cardiovascular, y comparamos 894 pacientes en el grupo sacubitril valsartán presentaron alguno de estos dos. Y si vamos al grupo valsartán, 1009. Entonces, la reducción de riesgo relativo fue del 13%. Pero si vamos a separarlos, fíjense que el total de hospitalizaciones fueron 690 en el grupo sacubitril valsartán y 797 en el grupo valsartán. El odds ratio me da 15%. Y si vamos a muerte por causa cardiovascular, el 8.5%, o sea, 204 pacientes se murieron en el grupo sacubitril valsartán y 212 en el grupo valsartán. Tengo una diferencia solamente de 8 pacientes, un odds ratio de 0,95, 5% de reducción de riesgo relativo. ¿Qué les parece eso?
Es muy similar en los dos grupos. Bien, ¿y qué le llama la atención de lo pintado en amarillo? Aparte de la reducción de riesgo que es chiquita. ¿Qué pasa con el intervalo de confianza? ¿Se acuerdan que yo les dije que si cruzaba el 1, ¿qué pasaba? No era significativo. Claro, claro. Fíjense que el intervalo de No confianza, cruza el 1 en ninguno. ¿cómo? Que no cruza el 1, digo. Y en dos cruza el 1, Ah, es tenés razón, en 0,75. los 3 cruza, es verdad. No, no pasa nada, pero justamente esto es lo lindo de analizar los numeritos estos, tan aburridos que parecen. 0,75 a 1,01, 0,72 a 1 y 0,79 a 1,16. Bueno, o sea, no me sirve de nada. Y vamos a los puntos que acá no los marqué, pero fíjense que también el loss radio general del endpoint secundario global, 1,13 a 1,86, doctores. O sea, nada, una caca. No mostró nada. Y si vamos a las curvas, hermosas curvas de Kaplan y Meyer, fíjense que las curvas nunca se separan. ¿Los ven? Van muy juntitas. No se terminan nunca de separar. Y acá es donde uno ve y ve aplicado lo que yo les decía recién. El overall, el total de eventos sobre el número de pacientes, me sigue, o sea, acá está, ven esta liñita blanca acá, este es el 1, este es el grupo placebo. Y fíjense que todo va cerca de esta liñita. Pero, ¿qué pequeño análisis podemos hacer de esto? Bueno, acá es donde empieza a disgregar y decir, bueno, a ver, si tengo un paciente con 45% de función ventricular, insuficiencia cardíaca diastólica y no mejora bien, y tiene más de 65 años, o tiene menos de 65, ¿en qué paciente ustedes elegirían dárselo más? Sí. ¿En cuál? Equivóquense. Mayor de 65, Bien, con ¿y fe por de qué? vida. No. Acuérdense que el estudio es FEI conservada, no hay FEI deprimida en este estudio. Mayor de 65. Bien, ¿y por qué? Porque está más alejado del medio. Muy bien, doctora. ¿Y por qué más? Porque fíjense que del total de pacientes, 3.971 fueron mayores o iguales a 65, y solo 825 fueron menores a 65. Y representativamente de estos 3.900, 1.627 tuvieron eventos. ¿Ven acá la cuentita? Número de eventos, número de pacientes. Entonces, es más representativa la muestra en pacientes mayores o iguales a 65. Por eso el estudio tiene mayor aplicabilidad en este número de pacientes. ¿Se entiende? A mayor cantidad de pacientes, mayor cantidad de eventos. Es una cuestión lineal. Es muy raro que no nos dé. Si nos da mucho más eventos en la muestra menos representativa, quiere decir que esa población es detrimental el uso de esa droga. ¿Se entiende? Esa droga generalmente no se podría utilizar. Entonces, yo sigo eligiéndolo en pacientes mayores o iguales a 65 y menores de 75. ¿Bien? ¿Lo ven? Entonces, muy bien, perfecto. Entonces, entre 65 y 75 años, perdón, 65 y 75, mujeres, ¿dónde habíamos dicho que la insuficiencia cardíaca diastólica era más frecuente? En mujeres. Muy bien, doctora. En raza blanca, igual, bueno, ojo que las otras razas no eran predominantes, o sea, eso es un chiacha, le dio mejor en no diabéticos, y fíjense qué interesante esto. Entre 45% de función ventricular y 57%, porque por arriba de 57 no le dio casi. Hace 2 días hubo una charla planteada por McMurray y Solomon, son dos referentes, uno de la Universidad de Texas y otro de la Universidad de Cambridge, que decía que nuestra gran deuda en la insuficiencia cardíaca no está en estos pacientes, están en los pacientes mayores de 57% de FEI, porque son los pacientes que no tenemos nada para dar. Entonces, fíjense que los estudios son representativos, o sea, quiere decir que el estudio está bien hecho. Le dio mejor a los pacientes con fibrilación auricular, que habíamos dicho en los pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica, que eran más frecuentes en mujeres mayores de 65 años y que tenían FA. El BNP no hubo casi diferencia, fíjense que el Loss Radio 85-87, y el intervalo de confianza le cruza.
Y acá un punto importante, que por eso les hice la pregunta antes de los antialdosterónicos. Fíjense que el estudio le dio mejor a los pacientes que estaban utilizando antialdosterónicos. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho antes de los antialdosterónicos en función intermedia? ¿Que podía utilizarse o no? Y en realidad no. Que no hay estudios. No hay estudios, claro. No hay estudios fuertes, ¿bien? Pero si uno hace un subanálisis de los antialdosterónicos en esta población intermedia, y podría utilizarse. Pero el que dijo recién eso, no hay estudios, aplaudo. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que dijimos en la primera diapo, en la primera charla, tengo unas diapos, en la primera charla habíamos dicho que para que uno pueda probar una droga, ¿qué tiene que hacer? Volver a hacer un estudio. No es que yo pueda agarrar de acá y decir, no, bueno, de este estudio yo digo que voy a darle entre esto a los pacientes. No, no, flaco. Hace un estudio nuevo, plantea bien la muestra, y con la muestra bien planteada, demostrarme que la droga funciona empíricamente. Esto es un análisis que nosotros hacemos del estudio. No quiere decir que acá podamos decir después que el entresto se usa para esta población. ¿Bien? Le dio mejor a los pacientes clase funcional 3 o 4 y no mucho más. Bueno, y esto acá, recuerden que habíamos dicho de la hipotensión. La hipotensión se da más en los pacientes con sacubitril/valsartán que en valsartán. Entonces, el endpoint de seguridad fue violado por sacubitril/valsartán. ¿Ok? Y en cuanto a la elevación de la creatinina, se dio mucho más en el grupo valsartán que en el grupo sacubitril/valsartán. De acá se empezaron a desprender algunas teorías de la función neuroprotectora. Bueno, nada, porque no es para nada. Para nada. Entonces decimos que el sacubitril/valsartán fue testeado en comparación con el valsartán porque muchos pacientes estaban recibiendo una terapia de renina-angiotensina inhibidora ante el enrollment, que habla de un grupo controlado por placebo, como fue el estudio CHAR. No podemos asegurar que la posibilidad que este periodo de Ranin haya influido en los resultados, ahí se empezaron a agarrar el Ranin, y dicen que no han encontrado una significancia en cuanto a su beneficio de sacubitril/valsartán en los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, en cuanto a su fracción de sección, respecto a la terapia, al endpoint primario compuesto de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte por causa cardio. Próximas investigaciones enfocadas en el rol potencial del inhibidores de la neprinicina en pacientes con insuficiencia cardíaca, por debajo de lo normal, pero no francamente reducido. ¿Se entiende? Eso que habíamos dicho, de pacientes que tenían una función entre 45 y 57, ellos lo definían como función intermedia. Hoy, moderadamente deprimida, tiene un término y medio raro nuevo que sacaron aquí. Entonces, ¿de qué agarramos acá? Que de esto puede desprenderse un nuevo estudio. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Sí, Franco. Bueno. Pero no me quedo acá. Ustedes recuerdan el estudio Paradigm. El estudio Paradigm fue un estudio del año 2014, fue un estudio grande, de reducción de la mortalidad del 21%, reducción de hospitalización del 21%, fue un estudio grande que se frenó antes. Bueno, ¿cuántos estudios ustedes conocen que el sacubitril/valsartán haya demostrado tantos puntos duros en insuficiencia cardíaca reducida? Aparte del Paradigm. Crónico, no agudo. Un solo estudio. No hay otro estudio. Entonces, si tengo un solo estudio, ¿qué nivel de evidencia va a tener y qué clase de recomendación? Bueno, esto es como lo que yo veo en el trial lo llevo a las guías. Nivel de evidencia viene de múltiples estudios randomizados, nivel de evidencia B, de un solo estudio randomizado, y nivel de evidencia C, de consenso de expertos. Clase 1, sí, perdón. Yo sigo viendo el trial, diríamos, no sé si el resto. Discúlpeme. Gracias. No, porque cambié de pantalla y no cambié acá, discúlpeme. ¿Ahí ven? No. Sí. Pero ven. A ver ahí. ¿Ahí ven? Bueno, creo que ahí están viendo. Sí. Sí. Entonces les decía, nivel de evidencia derivado de múltiples trials, nivel de evidencia B, un solo trial randomizado multicéntrico, o
estudios pequeños, y nivel de evidencia C, consenso de expertos. Y la clase de recomendación, la evidencia o el agreement en general, o sea, el consenso general, habla de que esto es beneficioso, útil y efectivo. La recomendación está indicada. 2A y 2B son conflictos de intereses o divergencias de opiniones en cuanto al uso y eficacia o dar el tratamiento o el procedimiento. 2A significa que debería ser considerado. 2B podría ser considerado. Y clase C no es recomendado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tengo 5 personas que están opinando sobre una droga, la 2A sería 3 a favor y 2 en contra. Y la 2B, 2 a favor y 3 en contra. Esa es la forma de entenderlo. Entonces, ¿qué nos dicen las drogas? Acá no olvídense del Paragon, estamos yendo al Paradigm, estudio reducido. ¿Qué nos dicen los pacientes con funciones de sección reducida? 1B, ¿por qué? Porque el estudio Paradigm fue muy fuerte, pero hubo un solo estudio, no hubo muchos multicéntricos. Contra, imagínense, los inhibidores de enzima convertidora, los IECA, por ejemplo. Tenemos los cardioselectivos y los cardioselectivos. El SAFE, el AID, el TRACE, el AISH, el ISIS. Son un montón de estudios. Eso indican que hay un montón de trials que han demostrado evidencia. Beta bloqueantes, bueno, podemos nombrar el Capricorn, el MADI, bueno, también un montón de estudios más, el CIVIS. Los inhibidores de la renina, de los antialdosterónicos, RALES. Ayúdenme, R3, que yo ya estoy viejo, me olvido de los trials. ¿Qué estudios más tenemos con antialdosterónicos? El EFESU, no, el EFESU no. Sí, doctora, el EFESU, reducción de clase funcional 2-4 pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Muy bien. ¿Cuál más? Bueno, un día vamos a hacer un repaso, si quieren, de trials de antialdosterónicos. Y les traigo la última diapo, y esta diapo puede ser un poquito controversial. Recuerden que esta es la guía 2021. Fíjense que decía en la guía 2016. El Paradigm fue el año 2014, ¿bien? El tratamiento con beta bloqueantes, antialdosterónicos y sacubitril/valsartán reduce el riesgo de muerte súbita y es recomendado a pacientes con función reducida y arritmias ventriculares. ¿Nivel de evidencia? 1A. Y si vamos a las referencias, no sé si alguna vez se pusieron a pensar qué eran esos numeritos, bueno, ahí me tomé el trabajo de buscárselo en las guías. El estudio 162 fue el estudio de McMurray con Parker, fue el Paradigm, publicado en el 2014. El 170 fue el de metoprolol, que fue el Merit HF, año 1999, y el estudio del 175 fue un estudio de uso de perrenones en función sistólica, deprimida y síntomas intermedios, fue un estudio más chiquito, que quiere decir que ninguno de estos estudios fueron publicados ulterior al Paradigm. ¿Por qué se imaginan que le da indicación 1A? Excelente, doctor, porque el Paradigm tenía alto porcentaje de pacientes con beta bloqueantes y antialdosterónicos. Pero no es una evidencia directa del Paradigm, sino que es una evidencia trasladada y heredada de los antialdosterónicos, del sacubitril/valsartán. Con esto termino. Como dice ahí, la muerte súbita representa un 45% de muertes cardiovasculares y redujo un 20% en los pacientes tratados con sacubitril/valsartán comparado con solo enalapril. Pero esto quiere decir que la adhesión de esta droga al grupo comparativo, ya con un alto porcentaje de beta bloqueantes e inhibidores de la aldosterona en estos grupos de pacientes, redujo un 20% de la muerte súbita. O sea, el estudio fue un estudio 1B, pero no le puedo sacar la evidencia y el peso a las otras drogas, ¿entienden? Por eso la evidencia es trasladada. Bueno, chicos, ha sido un placer, espero que haya sido claro. Es un tema difícil, lleva mucho tiempo, pero bueno, tratar de hacerlo más didáctico posible. ¿Preguntas? Hay que hacer ese ejercicio, Franco, con todos los trials. Cuesta, pero bueno. Es así. ¿Ustedes cuando los exponen con Pedro ahí en el centenario los plantean así? Sí, nosotros en sí, como, digamos, con mis QR todavía no, pero sí, se plantean así. Buenísimo. Bueno, Lo que pasa es que se buscan estudios que no sean tan conocidos. Claro. O sea, lo que buscan es que no sean tan reconocidos, que no sé por qué tienen esa metodología, porque a lo mejor sería
más práctico Más para fácil, nosotros sí. analizar estudios que vemos todos los días. Pero bueno, no. Sí, pero yo me acuerdo que yo quise presentar ese y Sí, me Pedro no había acuerdo. querido porque era muy conocido. O sea, pero bueno, están buenos porque nos hacen analizar, diríamos, pensar. eh, Sí, a ver, estoy de acuerdo con Pedro y le voy a decir por qué. Porque esto que yo les estoy mostrando, uno lo agarra de cualquier lado y está escrito. Entonces, como que si vos buscás un estudio, no sé, de tratamiento de la amiloidosis cardíaca y, bueno, sí, ¿quién se va a poner a hacer una conclusión de eso? Porque no tiene tanta aplicabilidad como esto. Y esto vende. Imagínense que hay médicos que se dedican a esto, o sea, a opinar. Y entonces sacan un montón de opiniones y demás. Lo que no sirve después es que si ustedes están en Verabeu haciendo medicina y si no hacen este ejercicio con los estudios grandes, después con los estudios chicos es muy difícil porque la muestra es pequeña y es muy difícil después aplicarla. Lo que yo y ayer les sí, dije, analizamos con poblaciones muy chiquitas. totalmente, totalmente. Ahora, Creo que uno de los últimos que se presentó, me acuerdo que era de dispositivo ambulatorio para evaluar fibrilación auricular paroxística. Sí, Era como un reloj que lo sí, auspiciaba un también una dispositivo. marca, diríamos. No sé, Muy, estaba era, muy bueno, sí, sí, flashero. son los loops. claro. Bueno, a ver, repito, son análisis clínicos. Lo que yo hablaba con Pedro ayer era que estaría bueno empezar a hacer este análisis de las guías. El tema es que un análisis de una guía te puede llevar meses, porque imagínense que yo recién le mostré un renglón de una diapo, de un recuadro, de una guía, y dentro de eso había 3 trials. Entonces imagínense que ustedes tienen que ir a buscar cada referencia de cada trial, de cada guía, y no terminamos más. Entonces, está bueno siempre hacer un análisis crítico. Y los estudios más grandes son los que nos marcan evidencia. Hoy si uno ve las guías nuevas, y sí, vamos a hablar del Emperor Reduce, vamos a hablar del DAPA, vamos a hablar de la isquimia, vamos a hablar de un montón de trials que tienen gran peso, pero yo les pregunto a ustedes porque están en la coronaria del Sanatorio Parque y hacen investigación clínica, pero si ustedes se van a otra coronaria, no conocen lo que es la DAPA, no conocen lo que es el EMPA. Es más, no usan tanto sacubitril valsartán, no salen los pacientes de la unidad coronaria con sacubitril valsartán, no salen con estas drogas, porque no solo hay que saber usarla, hay que perderle el miedo. Hoy estamos atrás de la compu, todo tranquilo, charlando, pero después hay que estar con el paciente cuando te hace la hipotensión, te clava 6,5 de potasio, hay que saber cómo manejarlo, cómo hacer el switch, cuánto es el washout, o sea, son un montón de cosas que eso lleva tiempo. Así que coincido con Valen que hay que hacer siempre este análisis, pero cada vez que hacemos un trial, y ustedes saben que nosotros estamos para lo que necesiten, si un día quieren leer un trial juntos, che, me generó duda este trial, bueno, nos sentamos y lo leemos, pero no es que yo me voy a sentar con ustedes y decir, esto va así. No, lo voy a leer. No es que uno hace así lo lee, no, hay que leer sobre todo el diagrama, la población, y después en base a eso las conclusiones. Pero está bueno, creo que es algo que siempre hay que estimular. Sí, Y obvio. quedarse con lo que nos dicen las guías. Son guías. Fíjense el paciente de ayer, del seminario. Violó todas las guías. O sea, no aplicó nada de ninguna guía y se hizo todo. Y yo me quedé pensando, después le hubiera hecho una resonancia, y después digo, ¿para qué hacer una resonancia si la resonancia en agudo, qué me brinda? Claro. ¿Me brinda un diagnóstico? Sí, pero no le salvo la vida al Sí, pero paciente. no. Entonces, está esa dicotomía después, ¿bien? Bueno, chicuelos, no los aburro más. Saben que estamos para lo que necesiten, cualquier cosa nos dicen. Y bueno, listo. Bueno, gracias, Fran. Gracias.